¿Te imaginas cruzar las puertas del lugar más exclusivo de Lima sin tener la menor idea de que en realidad acabas de entrar a un gigantesco laberinto oscuro marcado por la negligencia más profunda de nuestra historia reciente? La supuesta puerta de evacuación principal estaba clausurada, con pesadas cadenas y gruesos candados por la parte de afuera. En cuestión de 3 o 4 segundos, lo que empezó como una pequeña chispa se transformó en una reacción en cadena incontrolable. Los principales accionistas y los responsables directos del recinto compraron pasajes de avión y abandonaron velozmente el país. ¿Te imaginas prepararte durante toda la semana para asistir a la fiesta más codiciada de toda la ciudad? Caminar con tus mejores ropas, reírte con tus amigos y cruzar las puertas del lugar más exclusivo de Lima sin tener la menor idea de que en realidad acabas de entrar a un gigantesco laberinto oscuro marcado por la negligencia más profunda de nuestra historia reciente. Hola a todos y bienvenidos a una nueva investigación en el canal. Hoy no vamos a explorar ruinas antiguas, túneles coloniales ni haciendas lejanas. Hoy vamos a viajar a un pasado mucho más cercano. Un pasado que todavía nos respira en la nuca y que nos dejó una herida que sinceramente nunca terminó de cicatrizar en el corazón de nuestra ciudad. Hoy vamos a hablar de una noche que cambió para siempre la forma en la que vemos la diversión, la seguridad civil y la justicia en el Perú. Hablaremos a fondo de la tragedia de la discoteca Utopía. Para comprender la magnitud de esta tragedia, tenemos que retroceder en el tiempo y ponernos exactamente en el contexto del año 2002. En esa época, Lima estaba experimentando un verdadero boom en la vida nocturna y comercial. El centro comercial Jockey Plaza, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, no era solo un lugar de compras más, era el símbolo absoluto del estatus, de la modernidad y del progreso en el país. Y justo ahí, en el primer nivel, se había inaugurado a principios de mayo un local que prometía redefinir el concepto de exclusividad en todo el Perú. Utopía no era una discoteca cualquiera. Su campaña de marketing era agresiva, sumamente misteriosa y tremendamente elitista. Te vendían la idea de que cruzar esas puertas era ingresar a un mundo paralelo donde las reglas del exterior simplemente no aplicaban. Tenían barras de acero reluciente, pasadizos diseñados con luces tenues, diferentes niveles con música electrónica, vibrante y pachanga. Además, tenían un nivel de extravagancia que hoy nos parecería una absoluta locura. Los dueños decidieron que era una excelente idea introducir animales salvajes reales dentro del local para darle un toque exótico. Jaulas de cristal con un tigre de Bengala, un león, un chimpancé y un caballo en medio de una multitud de jóvenes, ruido ensordecedor y luces estroboscópicas. Una decisión frívola que tuvo un desenlace igual de doloroso para estos seres vivos, quienes, encerrados en sus exhibidores y sin oportunidad alguna de escapar, sufrieron el mismo e irreversible destino esa madrugada al ser alcanzados por las fuertes emisiones nocivas. Todo este enorme despropósito logístico formaba parte del gran atractivo visual que hipnotizó a toda una generación. El público objetivo de este lugar eran principalmente jóvenes universitarios, chicos y chicas que estaban en la flor de su juventud, celebrando cumpleaños, fines de ciclo o simplemente disfrutando de un merecido fin de semana. Ver a un jovencito de 18 años frente al espejo arreglándose la camisa o maquillándose con cuidado, emocionado por salir un sábado por la noche con sus amigos, es una imagen cotidiana en la gran mayoría de los hogares de nuestro país. Es imposible no sentir esa típica sensación de alerta silenciosa como padres de familia. Esa que no te permite apagar la luz de la mesa de noche ni conciliar el sueño hasta que escuchas el sonido metálico de la llave girando la puerta y los pasos de regreso en el pasillo de tu casa. Las familias de estos jóvenes tenían esa tranquilidad particular esa noche. Pensaban que sus hijos estaban en el Jockey Plaza, el lugar más caro, vigilado y supuestamente seguro de todo Lima. ¿Qué podría salir mal en el epicentro de la modernidad? Ese era precisamente el gran espejismo de esta historia, la falsa ilusión de que el lujo es sinónimo automático de la seguridad. Pero detrás de esas hermosas cortinas de terciopelo, de las fastuosas barras iluminadas y de la imponente fachada de exclusividad,
se escondía una verdadera bomba de tiempo estructural que estaba a muy pocas horas de detonar, marcando un antes y un después en la historia peruana. Cuando apartamos el brillo superficial de las luces de neón y revisamos detalladamente los planos arquitectónicos y los diagramas de flujo de este enorme recinto, te das cuenta de que verdaderamente estamos ante una inmensa pesadilla logística. Cualquier evaluación básica de procesos y estándares de seguridad arrojaría alertas rojas inmediatas y obligaría a la suspensión total de la operación comercial. Este lugar era el manual perfecto de todo lo que no se debe hacer al diseñar un espacio de concentración masiva para jóvenes. Primero, hablemos de los permisos legales, o más bien de la ausencia total de ellos. El exclusivo local llevaba operando más de 2 meses continuos sin tener la licencia de funcionamiento otorgada por las autoridades correspondientes. Y lo que es aún más alarmante, sin contar con el vital certificado de defensa civil. ¿Cómo es posible que el local nocturno más promocionado del país operara en esta profunda irregularidad administrativa a vista y paciencia de absolutamente todos? Pero esta gravísima falta burocrática se transformó rápidamente en un riesgo inminente debido a las terribles decisiones de diseño interior. Para aislar el inmenso ruido de la música electrónica y no fastidiar a los cines y tiendas vecinas del centro comercial, los altos techos y las paredes fueron recubiertas con espumas acústicas especiales. Estos materiales, aunque son excelentes aislando el sonido, resultan ser derivados directos del petróleo. Técnicamente hablando, los ingenieros responsables ignoraron por completo la inmensa carga térmica del recinto. Revestir un techo con este tipo de espuma sintética, sin tratarla previamente con productos químicos retardantes, es exactamente equivalente a forrar las paredes con un material sumamente volátil e impredecible. A esto debemos sumarle obligatoriamente que el piso estaba completamente cubierto por alfombras gruesas de pared a pared, creando un entorno sumamente delicado donde una simple y pequeña chispa podría desencadenar un evento incontrolable en cuestión de segundos. La prevención básica simplemente brillaba por su ausencia en cada rincón del lugar. No existían aspersores automáticos en los techos, la cual era una exigencia que debería ser absolutamente indispensable y obligatoria para cualquier lugar cerrado de estas inmensas dimensiones. Las mangueras de emergencia estaban completamente desconectadas de las matrices principales de agua, porque los trabajos de construcción y acabados nunca se terminaron del todo antes de la gran y apresurada inauguración, y los escasos extintores que los investigadores lograron encontrar posteriormente en el local estaban vacíos, totalmente despresurizados o escondidos bajo llaves en vitrinas cerradas para no arruinar de ninguna manera la cuidada estética visual que los diseñadores querían mantener a toda costa en los pasillos principales. El diseño interior era otro factor sumamente crítico en esta gigantesca cadena de errores sucesivos. Las rutas de evacuación no cumplían bajo ninguna circunstancia con los radios de giro mínimo necesarios para evitar embotellamientos y aglomeraciones. El lugar estaba lleno de escalones irregulares, pasillos angostos en forma de zigzag y desniveles constantes. Era un verdadero laberinto diseñado para desorientar visualmente y mantener a los asistentes adentro. Y llegamos al punto que hasta el día de hoy sigue generando la mayor indignación. La administración promocionaba a los 4 vientos tener salidas de contingencia de última generación. La fría realidad era muy distinta. La supuesta puerta de evacuación principal estaba clausurada, con pesadas cadenas y gruesos candados por la parte de afuera, con la única y egoísta excusa de evitar que ciertas personas entraran sin pagar. Es decir, si eran tan exclusivos, ¿no podían poner un vigilante en cada puerta que viera que no entrara nadie sin pagar? Además, otras puertas interiores que contaban con letreros luminosos indicando una salida segura, al abrirse no llevaban a una zona despejada. Esos marcos llevaban directamente a paredes sólidas de ladrillo o a un pequeño cuarto de limpieza sin ventilación. Era un cuello de botella perfecto. Una trampa estructural sin escapatoria alguna. El escenario estaba listo, las piezas estaban en su lugar y la noche de aquel sábado de julio
Cerca de 1000 almas cruzaron esa entrada, caminando directamente hacia lo desconocido. Sábado 20 de julio del 2002. Faltaban pocos días para nuestras fiestas patrias, por lo que el ambiente general en la capital era de celebración absoluta. Esa noche, la administración del recinto había organizado una de las fiestas temáticas más ambiciosas, bajo el concepto de zoológico. Aunque la capacidad máxima permitida para este espacio era de aproximadamente 400 personas, los registros oficiales y testimonios de sobrevivientes aseguran que esa noche había cerca de 1000 asistentes aglomerados, divirtiéndose entre los 3 niveles de la infraestructura. La energía vibrante pronto chocaría de frente con la cruda realidad de las fallas estructurales que acabamos de analizar. Eran aproximadamente las 2:15 de la madrugada. En la zona de la cabina de sonido, ubicada estratégicamente en una plataforma elevada, todo parecía fluir según la programación. Como parte del espectáculo central de la noche, la organización contrató un personal especializado para realizar acrobacias visuales. Fue entonces cuando uno de los encargados, en un intento por elevar el impacto del show, decidió realizar una maniobra utilizando elementos volátiles. La acción implicaba expulsar al aire un líquido altamente inflamable para generar un destello luminoso de gran magnitud. Al mismo tiempo, otro miembro del equipo encendió dispositivos de chispas frías. Esa combinación de factores fue el detonante exacto, el minuto cero que cambió la historia. Las chispas y el destello de alta temperatura alcanzaron rápidamente los 3 niveles superiores. Recuerden lo que explicamos antes, el techo estaba forrado por aquella espuma acústica sintética y sumamente inestable. En cuestión de 3 o 4 segundos, lo que empezó como una pequeña chispa se transformó en una reacción en cadena incontrolable que corrió velozmente por todo el aislamiento del recinto. La altísima temperatura alcanzó la cabina del DJ principal, destruyendo de manera instantánea los costosos equipos y derritiendo los cables de alta tensión. Acto seguido, los tableros colapsaron y las luces se apagaron de golpe. La música electrónica ensordecedora se detuvo abruptamente y el local quedó sumido en tinieblas. Durante los primeros 15 segundos de oscuridad, gran parte de los 1000 asistentes gritaron de emoción y aplaudieron, creyendo genuinamente que el repentino apagón y el resplandor cálido que venía desde el techo eran unos impresionantes efectos especiales diseñados para el show temático. Simplemente no había percepción real del riesgo inminente, pero esa ingenua ilusión se desvaneció de forma abrupta cuando la temperatura del ambiente se volvió totalmente insoportable. Al consumirse el poliuretano a esa velocidad, no solo genera altísimas temperaturas, sino que libera instantáneamente una nube negra, densa y sumamente pesada, cargada de emisiones nocivas, principalmente monóxido de carbono y otros componentes químicos. En menos de un minuto, esta pesada cortina oscura descendió desde el techo hasta el nivel del piso, cubriendo todo a su paso. Las personas empezaron a toser fuertemente, la visibilidad se redujo a cero y el instinto de supervivencia más primitivo se apoderó repentinamente de la enorme multitud. De inmediato, comenzó una estampida desesperada e incontrolable. 1000 personas corriendo a ciegas en medio de la densa nube oscura, tropezando con los escalones irregulares del laberinto, chocando unos contra otros en busca de una salida segura. Cuando la primera oleada de personas logró llegar hasta el acceso principal, el estrecho cuello de botella generó un bloqueo total. Mientras tanto, quienes corrieron guiados por los luminosos letreros verdes de evacuación se encontraron de cara con aquellas puertas engañosas, golpeando desesperadamente sólidas paredes de ladrillo, atrapados en la oscuridad total mientras el oxígeno limpio se terminaba rápidamente. Afuera, en los tranquilos pasillos del centro comercial, el humo oscuro empezó a filtrarse por las rendijas, alertando a los guardias que el exclusivo paraíso se había transformado en una trampa sin salida. A los pocos minutos, los camiones del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y diversas unidades médicas de emergencia llegaron rápidamente a los exteriores del centro comercial. Lo que encontraron los valientes rescatistas, al lograr ingresar por las oscuras rutas bloqueadas, fue un escenario terrible que muchos de ellos afirman no haber podido borrar de sus mentes hasta el día de hoy. Decenas de asistentes desvanecidos en los estrechos pasillos, severamente afectados por las densas emisiones nocivas que saturaron el lugar.
Las labores de auxilio fueron verdaderamente titánicas, trasladando a los jóvenes a pulso hacia las grandes playas de estacionamiento del centro comercial, improvisando de inmediato enormes zonas de triaje médico sobre el asfalto frío aquella madrugada. El saldo final de esta inmensa negligencia estructural fue totalmente devastador. 29 jóvenes sufrieron consecuencias fatales de forma irreversible esa noche. 29 vidas brillantes que nunca más regresaron a sus hogares. Los informes periciales oficiales revelaron posteriormente el detalle más indignante de esta increíble cadena de errores operativos. La inmensa mayoría de las víctimas no sufrió el doloroso desenlace por la exposición directa a las altas temperaturas, sino por la severa inhalación prolongada de aquellos componentes químicos letales que desprendieron los techos económicos y prohibidos por la ley. Decenas de afectados con pronósticos sumamente reservados llenaron de inmediato las salas de cuidados intensivos de las clínicas más cercanas, y entonces comenzó la angustia incalculable de las familias. Imaginen despertar bruscamente a las 4 de la mañana por el sonido insistente del teléfono o por los fuertes golpes en la puerta. Padres y madres conduciendo por las calles vacías de nuestra gran capital, recorriendo de manera frenética cada clínica y centro de salud, buscando con profunda desesperación el nombre de su querido hijo, en listas escritas a mano y pegadas apresuradamente en las frías ventanas de las salas de emergencia. Ese domingo 21 de julio, el país entero amaneció completamente paralizado, inmerso en un duelo nacional profundo, doloroso y totalmente silencioso. El exclusivo local nocturno había dejado de ser un centro de entretenimiento de lujo para convertirse formalmente en la gran escena de una rigurosa investigación fiscal. Ante la enorme magnitud de lo ocurrido, la exigencia de la ciudadanía peruana era obvia y contundente. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de esta impensable cadena de negligencias? Las autoridades policiales lograron identificar rápidamente a los administradores de turno y de forma muy especial a los dueños principales y grandes financistas de todo el millonario proyecto. Sin embargo, lo que sucedió después es una de las páginas más indignantes de nuestro sistema judicial contemporáneo. Aprovechando el enorme caos inicial, la gran confusión mediática y la conocida lentitud de los procesos legales, los principales accionistas y los responsables directos del recinto compraron pasajes de avión y abandonaron velozmente el país, mientras las familias destrozadas realizaban las conmovedoras ceremonias de despedida en medio de un dolor absolutamente indescriptible. Los responsables directos escapaban impunemente hacia el extranjero, evadiendo sus seguras condenas y viviendo en total libertad en otros países, muy lejos del alcance de la justicia peruana. Inició así un doloroso, complejo y sumamente desgastante proceso legal para los sobrevivientes y las familias. Los valientes padres formaron una asociación extraordinariamente sólida y se transformaron, por pura necesidad, en agudos investigadores, implacables abogados y activistas incansables. Dedicaron su vida entera, su salud emocional y su propio patrimonio a no permitir que el emblemático caso prescribiera y quedara en el olvido dentro de los fríos archivos judiciales. Marcharon incesantemente por las calles principales, protestaron frente a las instituciones competentes, viajaron repetidas veces al extranjero para seguir la pista de los prófugos y exigieron las respectivas extradiciones. Fue una inmensa batalla contra la impunidad que duró casi 2 largas décadas, donde estas valerosas familias nos enseñaron con gran dignidad el verdadero significado de la resiliencia y del amor incondicional. Después de más de 18 años de incansable persecución legal, constante presión mediática y un complejo proceso diplomático internacional, finalmente se lograron las esperadas extradiciones desde el extranjero. La captura de los principales prófugos marcó un cierre judicial en la historia peruana, dictando sentencias efectivas de prisión. Sin embargo, es fundamental entender que ninguna resolución en los tribunales, por más severa que sea, podrá devolverles a esos padres los abrazos que perdieron, ni sanarán la inmensa herida emocional que les dejó aquella noche. Fue una victoria judicial con sabor a profunda melancolía, un recordatorio de que la justicia que tarda casi 2 décadas en llegar no es justicia plena,
sino el resultado del agotador sacrificio de quienes se negaron rotundamente a olvidar y perdonar la enorme impunidad. Para entender la inmensa frustración de los familiares, es estrictamente necesario revisar los fallos judiciales. Mientras que el administrador principal del local y el encargado del espectáculo fueron procesados en su momento y cumplieron tiempos de reclusión, la mayor indignación nacional recayó sobre los dueños y principales accionistas. La justicia dictó penas de solamente 4 años de prisión efectiva contra ellos, una sanción que la sociedad entera consideró absolutamente desproporcionada frente a la magnitud de los hechos, pero el verdadero agravante fue su prolongada huida. Vivieron como prófugos internacionales con notificaciones de búsqueda durante años. Recién en el año 2020, 18 años después del doloroso suceso, uno de los accionistas fue finalmente extraditado desde México para cumplir su condena, mientras que el otro fue ubicado en Sudáfrica, alargando aún más el agónico proceso legal. Fue una justicia lenta, fragmentada y sumamente desgastante. Pero más allá de los tribunales, ¿qué aprendió verdaderamente nuestro país tras esta impensable tragedia estructural? A un costo humano altísimo e irreparable, este emblemático caso cambió para siempre las estrictas reglas de seguridad civil en todo el territorio nacional. Antes de aquel 2002, las revisiones técnicas en los concurridos lugares de entretenimiento eran, en muchos lamentables casos, un simple trámite burocrático. A raíz del inmenso impacto social, las instituciones se vieron absolutamente obligadas a reestructurar y endurecer las normativas vigentes para recintos de asistencia masiva. Hoy en día, cuando visitas un moderno centro comercial, un cine o un gran restaurante y observas detenidamente las pesadas puertas contrafuego, las barras antipánico, los detectores contra humo, las rutas de evacuación seguras, claramente señalizadas y los aforos controlados, debes recordar con mucho respeto que todas esas medidas obligatorias están escritas con la memoria de los 29 brillantes jóvenes de aquella generación. Cada extintor debidamente presurizado y cada permiso otorgado con rigor es el gran legado preventivo que nos dejó esta dolorosa lección histórica. Y aunque han pasado más de 2 décadas y ese espacio físico en el Jockey ha sido totalmente remodelado, resulta impactante detenernos a pensar en la geografía del lugar. La discoteca se ubicaba exactamente en el primer nivel del centro comercial, justo debajo de la zona actual del cine y colindante con los pasillos que hoy se dirigen al patio de comidas y las áreas de entretenimiento familiar de ese sector. Un espacio comercial por donde el día de hoy caminan, pasean y ríen miles de jóvenes y familias cada fin de semana, pisando exactamente los mismos metros cuadrados donde se escribió el capítulo más doloroso de nuestra vida nocturna. Es como si el ir y venir constante de la modernidad y de las tiendas de lujo intentara sepultar la historia bajo baldosas nuevas, pero el peso innegable de los hechos es simplemente imborrable para nuestra ciudad. Llegando al final de este recorrido investigativo, hoy quiero pedirles que utilicemos la sección de comentarios no solo para debatir activamente, sino como un verdadero espacio de profundo respeto y memoria. Dime, ¿crees que ha evolucionado la cultura de prevención en los lugares a los que sales a divertirte? Me encantaría leer sus valiosas reflexiones. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el último minuto de este riguroso documental. Conocer nuestro pasado es la única forma de garantizar que esta sombría historia no se repita en nuestro país. Si valoras el inmenso esfuerzo, la investigación y el respeto detrás de este material, te invito a dejar un buen me gusta y suscribirte al canal para seguir descubriendo los casos que formaron nuestro presente. Aquí en la pantalla te estoy dejando otra investigación que te atrapará de principio a fin. Cuídense muchísimo y fíjense siempre en las rutas de evacuación cuando visiten un nuevo lugar. Yo soy Eli y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!